Usted es corredor inmobiliario, por lo que siempre desea cerrar sus ventas. O es emprendedor, por lo que siempre quiere llegar a acuerdos que le beneficien con sus proveedores, con inversionistas o incluso con su grupo de colaboradores. O es parte de una relación contractual, digamos de arrendamiento. O sencillamente tiene un socio. El punto es que, seamos o no conscientes de ello, estamos permanentemente envueltos en procesos de negociación. Y por eso este video le interesa. Cuando decidí ser abogada, aún no tenía tan clara la gran influencia del derecho sobre nuestra vida cotidiana. La verdad es que el derecho en nuestra sociedad es causa y es efecto. Su principal objeto, la norma, se involucra casi en cualquier aspecto de nuestra vida individual y social. Es por eso que en este espacio le ayudamos a informarse, a prevenir y resolver problemas jurídicos, especialmente vinculados con Venezuela. Bienvenidos y muchas gracias por su confianza. Hola, soy la abogada Loricel Guacuto y en este video voy a hablarles de negociación, pero desde el enfoque planteado en el libro Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, haciéndoles un pequeño resumen y extracto de las ideas principales. Aquí vamos a hablar especialmente de los 3 capítulos que tienen que ver con la propuesta que los autores realizan para abordar los diferentes escenarios de negociación. Estos capítulos son el problema, el método y sí, pero, en el que hablan de algunos obstáculos que podrían ponerle sus contrincantes. Lo primero que nos dice el libro en su introducción es, gústele o no, es un negociador. Tal como les comentaba al principio, hay escenarios en los que nos resulta muy obvio que se desplegarán estrategias de negociación de lado y lado, pero en donde no nos resulte tan obvio, seguro que también las habrán. Porque nos vemos en escenarios de negociación en todas partes, mientras realizamos negocios en el ámbito laboral, gremial e incluso familiar. Son frecuentes los estilos de negociación dura y suave, que suelen estar enfocados en el trato que se ofrecen las personas involucradas. Y según el estilo y los resultados que se obtengan, pueden verse afectadas las relaciones. También es frecuente que los negociadores persigan defender su posición. Van con un objetivo en mente y pueden optar por un estilo de negociación dura o suave, por lo que solo podrán ganar o perder. En este sentido, en el primer capítulo, El problema, los autores recomiendan que no base su negociación en las posiciones. Veamos, detrás de esas posiciones en las que se atrincheran las partes, existen intereses y preocupaciones subyacentes que son las que realmente le importan a la parte y que requieren ser satisfechas. Pero en lugar de indagar cuáles son esos verdaderos intereses y preocupaciones, se vuelven obcecados. La situación se vuelve tensa. Tal vez surjan emociones como la ira y todo el proceso se vuelve innecesariamente insoportable e infructuoso. Por ello, los autores han propuesto un método alternativo que forma parte del proyecto de negociación de Harvard, que está diseñado para obtener resultados prudentes, que han denominado negociación según principios o negociación con base en los méritos. Este método se resume en estos 4 puntos. Primero, las personas. Separe a las personas del problema. Segundo, los intereses. Concéntrase en los intereses, no en las posiciones. Tercero, opciones. Genere una variedad de posibilidades antes de decidirse por una. Y cuarto, criterios. Insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Claro, en el capítulo referido a el método, los autores amplían sus recomendaciones sobre cada uno de estos puntos. En relación a las personas, nos hacen énfasis en la importancia de recordar que los negociadores son personas, que las personas tienen emociones, expectativas, deseos, etc. Por eso, lo primero es no confundir a las personas con el problema. Hay que separar. En realidad, si nos abstraemos, podremos ver que estamos al menos ante 2 personas o más que se encuentran frente a un problema. Pero lo que suele ocurrir es que estas personas que desean solucionar un problema en realidad se enfrentan entre ellas. Esto pasa porque no solo se confrontan en base a sus posiciones, sino que además mezclan la relación con la sustancia, que es lo que involucra el problema. En este punto también es importante decir que debemos pulir nuestras habilidades de comunicación, tanto al emitir nuestros mensajes como la buena escucha. Y una cosa importante, no tratar inferencias como hechos. Eso es muy humano. Pero entrénese para reconocer cuando lo esté haciendo y deténgase. También puede ser muy útil la empatía, la capacidad que tenga de ponerse en la posición del otro.
Ciertamente es un gran beneficio que conozca con mucha precisión su propio punto de vista, pero también el de su contraparte. El segundo punto del método es concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Los autores nos indican que los intereses son los deseos y preocupaciones que realmente motivan a las personas en una negociación y que definen el problema. Por su parte, la posición es una decisión tomada anticipadamente en base a sus intereses y preocupaciones. La posición bien podría ser, por ejemplo, un precio, un lapso, una condición. Usted ha llegado a esa decisión de, por ejemplo, el precio de 100 porque su interés subyacente es disponer de 100 para comprar otra cosa. Entonces, así como detrás de la posición de su posición hay intereses, también los hay detrás de la posición de su contraparte. Para indagarlos puede formularse preguntas como ¿por qué? Esta pregunta le ayudará a comprender las razones por las que su contraparte ha elegido esa posición. Además, puede preguntarle directamente para esclarecer con más precisión cuáles son sus necesidades, esperanzas, temores, deseos o preocupaciones. Y luego puede preguntarse y preguntar ¿por qué no? ¿Por qué no le resulta apropiada su propuesta a su contraparte? Idealmente, estas respuestas deberían estar orientadas a encontrar los propósitos en lugar de las causas, es decir, tener una visión hacia el futuro. El punto es que se expresen, se entiendan, se reconozcan y que esa mirada más amplia les permita comprender cuáles son los intereses que los motivan. Hagan una lista. Esto les permitirá gestionar esa información, encontrar cuáles son esos intereses que tienen en común si los hay, jerarquizar y además les permitirá darle libertad a esa creatividad que necesitan para encontrar soluciones que satisfagan los intereses de ambas partes. El tercer punto del método es invente opciones de mutuo beneficio. Sobre este punto, los autores nos brindan un ejemplo que resulta muy ilustrativo. Se trata de dos niños que discuten por una única naranja que cada uno quería para sí mismo. Después de mucho discutir manteniendo sus posiciones, resuelven que lo justo es que cada uno se quede con media naranja, y eso hacen. Luego de eso, uno de los niños se comió la fruta de su media naranja y botó la concha. Y el otro niño botó la fruta de su media naranja y usó la concha para hacer una torta. Clarísimo, ¿no? Si estos niños del ejemplo hubiesen indagado cuáles eran los intereses que realmente los impulsaban a tener esa controversia, habrían encontrado la solución obvia, ¿no? Uno de los niños habría satisfecho el 100% de su interés quedándose con la totalidad de la fruta y el otro niño habría satisfecho el 100% de su interés quedándose con la totalidad de la concha. Por lo que para inventar las mejores opciones, lo primero es llegar a un adecuado diagnóstico de cuáles son las mejores opciones, partiendo del hecho de que sí hay una adecuada comprensión de los intereses. Avanzando en este punto del método, relativo a la invención de opciones, nos dicen los autores que los principales obstáculos para conseguirlo son: primero, los juicios prematuros. El prejuicio inhibe la imaginación. Calificativos como imposible, nunca, eso es una locura, ¿cómo se le ocurre?, harán que vuelva al curso habitual de las cosas, o sea, no inventar opciones. Segundo, la búsqueda de una sola respuesta. Bueno, ya hemos visto el ejemplo de los niños. Si nos damos la oportunidad de ampliar las opciones disponibles, podremos someterlas a un proceso de decisión más prudente. Tercero, el supuesto de que el pastel tiene un tamaño fijo. Esto tiene que ver con partir del hecho de que cualquier solución que implique una ventaja para mi contraparte significa que me está dejando en una desventaja a mí. Es decir, gano o pierdo. Cuarto, la creencia de que la solución al problema de ellos es de ellos, cuando en realidad, mientras que las partes no lleguen a un acuerdo, usted, la parte que representa usted o ustedes, siguen teniendo también un problema. Por lo que hay que tomar distancia de todos los elementos personales, psicológicos, emocionales o de otra índole que les impidan llegar a una solución y abrir la mente. Una vez superados estos obstáculos o cualquier otro que pudieran tener, la herramienta básica para poder ampliar sus opciones es la tormenta de ideas. Separen a las personas del problema. Enfóquense en crear soluciones y a ponerse creativos. El objeto es producir tantas ideas como sea posible y el gran reto es pensar en alternativas en las que no había pensado antes. El ideal es encontrar la mayor cantidad de opciones de beneficio mutuo. En este sentido, los autores nos recomiendan recordar 3 cosas relacionadas con los intereses comunes. Primero, los intereses comunes están latentes en cualquier negociación, aunque no sean tan evidentes a primera vista. Segunda, los intereses comunes son oportunidades. Útil hacer explícito un interés común y formularlo como un objetivo común.
En otras palabras, hágalo concreto y orientado hacia el futuro. Tercera cosa, insistir en encontrar intereses comunes puede hacer el proceso de negociación mucho más amistoso y fácil. Lo importante es que generen muchas opciones de mutuo beneficio, recordando que inventar no es decidir para que no se trunque el proceso creativo. Amplíen tanto como puedan su gama de opciones y hagan lo posible para que a su contraparte les sea fácil estar de acuerdo con usted. Y para finalizar con el método propuesto por estos autores, insista en que los criterios sean objetivos. Esta es una estrategia muy importante de este método. La probabilidad de lograr un acuerdo prudente será mayor en tanto estén comprometidos a evaluar esas opciones en base a criterios de respaldo científico, eficiencia o equidad. Cuando la negociación se basa en posiciones, las partes dedican mucho tiempo a defender su postura y a hacerse de los medios que le permitan ejercer dominación sobre su contraparte. Cuando la negociación se basa en principios e intereses, las partes invierten tiempo en determinar los criterios objetivos que les permiten contrastar sus propuestas y llegar de forma consensuada a una solución prudente. Esa combinación entre la apertura de la razón y la insistencia en encontrar soluciones basadas en criterios objetivos hace que la negociación basada en principios sea tan persuasiva y que logre convencer a la otra parte a que se ajuste a ella. Nos recomiendan los autores, nunca ceda ante la presión, solamente ante los principios. Concéntrese en criterios objetivos con firmeza, pero también con flexibilidad. Creo que lo expresan muy bien, ¿no? Algunos ejemplos de criterios objetivos son el valor de mercado, criterios profesionales o expertos, eficiencia, costos, tradición. Por último, los autores nos plantean 3 circunstancias en las que el proceso tal vez sea muy desigual y que por lo tanto sea muy complicado hacer que su contraparte sea persuadida de entrar en un proceso de negociación basado en principios. El primer caso, ¿qué pasa si ellos son más poderosos? Ante esta situación en la que su contraparte sea más fuerte, más rica, tenga mejores conexiones, más recursos o armas más poderosas, usted debe protegerse de aceptar un acuerdo que de hecho debería rechazar y debe utilizar al máximo las ventajas que pueda tener, de manera que cualquier acuerdo al que llegue satisfaga sus intereses lo mejor posible. Y por ello nos recomiendan conocer muy bien cuál es nuestro MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, usted debe conocer cuáles son todas sus opciones en el caso de que no logre un acuerdo en esta negociación. Y de todas esas posibilidades, ¿cuál es la opción en la que usted se encuentra en mejor posibilidad de lograr? Esa será la medida con la que usted evalúe todas las demás opciones que se pongan sobre la mesa. Si su MAN resulta ser mejor que todas esas propuestas, tal vez lo más conveniente sea no llegar a un acuerdo y retirarse. El segundo caso de desigualdad es ¿qué pasa si ellos no entran en el juego? Puede ser que la otra parte se niegue rotundamente a entrar en un proceso de negociación basado en principios y por lo tanto se van a atrincherar firmemente en su posición. Atacarán sus ideas y lo atacarán a usted personalmente. En esta situación, lo recomendable es no engancharse en atacar también la posición de ellos o a ellos, sino mirar detrás de la posición y descubrir los principios e intereses que la inspiran y desvíe todos los ataques hacia el problema. Una alternativa es el procedimiento en un solo texto. Elabore una propuesta en la que incorpore soluciones basadas en los intereses de todos y pida a su contraparte que la critique. Así desvía los ataques hacia el problema. Un tercer caso que nos plantean los autores es ¿qué pasa si ellos juegan sucio? Aquí lo recomendable es hacer un inciso para llegar a acuerdos que tengan que ver con las reglas macro, digamos, del proceso de negociación. Si usted detecta o considera que su contraparte se está valiendo de tácticas engañosas, estrategias cuestionables, siga estos 3 pasos. Primero, reconozca la táctica. Segundo, expresa el problema explícitamente. Y tercero, ponga en duda la legitimidad o utilidad de la táctica. Para resolver adecuadamente este problema, recuerde no atacar directamente a la persona, no le atribuya calificativos. No es recomendable inducirlos a ponerse a la defensiva. Ya es bastante difícil que manejen el sentirse al descubierto en su juego. Dirija su enfoque siempre al problema. Bien, esto ha sido todo por este video. Creo que ha sido un poquito largo, pero considero que toda la información es de bastante utilidad, especialmente porque, como les comenté al principio, todos nos vemos envueltos en procesos de negociación. Y me parece muy valioso conocer algunas recomendaciones hechas por grandes expertos en la materia para ayudarnos a enfocar siempre nuestras energías en la solución del problema en lugar de atrincherarnos en posiciones que
pueden resultar tan absurdas como quedarnos con la mitad de la naranja, y en su lugar ayudarnos tanto a nosotros mismos como a nuestra contraparte a encontrar esos intereses que son subyacentes a nuestras posiciones, que son nuestros verdaderos deseos, aspiraciones y preocupaciones. Recordar siempre que somos al menos dos partes que tenemos como propósito común resolver un problema. Les recuerdo que la información contenida en este video o en cualquiera de mis publicaciones no sustituye una asesoría jurídica enfocada en su caso concreto. Espero que esta información les haya resultado de mucha utilidad. Les invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho, a seguirme en mis otras redes sociales y a compartir este video con otras personas a las que también les pueda interesar esta información. En la descripción del video encontrarán un link en el que a su vez encontrarán diversas formas de comunicarse conmigo en caso de que sea necesario. Sin más por el momento, ahora sí me despido. Muchas gracias por su confianza.